Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Antes de comenzar con el vídeo, los invito a suscribirse, ya que un 90% de nuestros espectadores no está suscrito y eso nos ayudaría muchísimo. Ahora sí, entra vídeo. La inflación es un problema enorme. Antes, la inflación era la solución del gobierno a los problemas económicos, pero ahora se ha convertido en el problema principal. La inflación va a empeorar mucho más, olvídense de lo que dicen los banqueros centrales y políticos sobre su compromiso para combatirla. Hablan de reducirla al 2%, pero eso nunca sucederá. Veremos un 20% de inflación antes de que volvamos a ver un 2%. Esta supuesta guerra contra la inflación terminará pronto, y los bancos centrales se rendirán, la inflación ganará. Ya hemos visto al primer banco central capitular, y fue el Banco de Inglaterra. Hace 1 o 2 semanas, el Banco de Inglaterra estaba tan comprometido como la Reserva Federal en la lucha contra la inflación, hasta que esa lucha amenazó con causar una crisis financiera. Entonces, dieron marcha atrás y volvieron al alivio cuantitativo. El Banco de Inglaterra pasó de un ajuste cuantitativo a un alivio cuantitativo abierto. Dijeron, vamos a imprimir tantos billetes como sea necesario, seguiremos comprando bonos, no dejaremos que suban las tasas de interés. Pero si quieren luchar contra la inflación, deben permitir que suban las tasas de interés y también reducir el gasto del gobierno, porque es el origen de esa inflación. Los gobiernos están operando con déficits y los bancos centrales están monetizando esos déficits al crear inflación. Los gobiernos en realidad se financian a través de la inflación. Cuando tienes un déficit presupuestario, no estás obteniendo gobierno gratis. Cada centavo que el gobierno gasta debe ser pagado por los ciudadanos. Si no lo hacen mediante impuestos, ¿cómo lo están pagando? A través de la inflación. Cuando los precios suben, ese es el impuesto que pagas por todos esos programas gubernamentales. Entonces, si el gobierno quiere deshacerse de la inflación, debe deshacerse de esos programas o aumentar los impuestos para financiarlos. Pero eso no está sucediendo en ningún lugar del mundo. A pesar de que los gobiernos afirman querer luchar contra la inflación, en realidad nadie lo está haciendo. Nadie está reduciendo el gasto. De hecho, en el Reino Unido, bajaron los impuestos, lo que aumenta el impuesto inflacionario. Los británicos decían que querían combatir la inflación mientras, al mismo tiempo, la estaban creando aún más. Ese es el problema. Lo mismo sucederá con la Reserva Federal en Estados Unidos. No se pueden subir las tasas de interés sin crear una crisis financiera. La crisis financiera que tuvimos en 2008 fue el resultado de una normalización de tasas de interés. No fue simplemente un problema de hipotecas subprime. La razón por la que las hipotecas subprime fueron un problema es porque era deuda. La gente pidió prestado dinero y no pudo pagarlo. ¿Por qué pudieron pedir prestado? Porque el dinero era barato. La Fed bajó las tasas de interés al 1%, creó una burbuja inmobiliaria, los precios de las viviendas subieron y la gente pidió prestado dinero contra esos valores inflados. Cuando las tasas de interés subieron, los precios de las propiedades bajaron, la gente no quiso pagar sus hipotecas y se produjo una crisis financiera. Hoy tenemos mucha más deuda que en 2008. Tuvimos tasas de interés del 0% durante casi 10 años. Piensen en toda la deuda que se acumuló durante esos 10 años, no solo por parte del gobierno, sino también de corporaciones y ciudadanos. ¿Creen que pueden pagar esa deuda cuando las tasas se normalicen? Por supuesto que no. Cuando las tasas suben, los precios de los activos bajan. Es como los extremos de un balancín, cuanto más bajas sean las tasas de interés, más caros son los activos, como las acciones y bienes raíces. Pero a medida que las tasas de interés suben, esos precios bajan, ya que todo es una función de las tasas de interés. Si pedí prestado mucho dinero para comprar una casa y ahora el valor de la casa baja, no tengo equidad y mis pagos hipotecarios aumentan. Entonces, entrego las llaves. Además, hay muchas empresas en Estados Unidos que han estado perdiendo dinero. De hecho, en 2021, fue un año récord en Estados Unidos para empresas que pierden dinero y que se hicieron públicas. ¿Cómo se mantienen estas empresas en el negocio? Una empresa se supone que debe generar ganancias para seguir operando.
¿Cómo es posible perder dinero y seguir en funcionamiento? Venden acciones al público o toman préstamos para cubrir sus gastos. Esto funcionaba bien cuando las tasas eran del 0%, pero no funciona cuando están al 4%. Para combatir la inflación, las tasas de interés deben ser más altas que la tasa de inflación, y no solo un poco más altas, sino significativamente más. En 1981, cuando Paul Volcker permitió que las tasas subieran, las tasas a corto plazo llegaron al 21%, mientras que la inflación alcanzó un máximo del 13,2%. Esto fue lo que se necesitó para tener tasas de interés reales positivas. Esto desincentiva el gasto y fomenta el ahorro, lo que reduce la demanda y aumenta la oferta. Si las tasas de interés son negativas, como lo son ahora, eso no alentará a nadie a ahorrar. Si las tasas están en menos 5%, perderás 5% al año en cualquier dinero que ahorres. ¿Por qué demonios ahorrarías? Gastarás tu dinero tan pronto como lo recibas. Ahora, si la Reserva Federal aumentara las tasas al 10 o 15%, entonces tal vez ahorrarías tu dinero. Podrías poner tu dinero en el banco y ganar un 15%. No gastarías ese dinero de inmediato, esperarías a que ganara intereses y lo gastarías en el futuro. Pero la Reserva Federal no está haciendo eso. Estamos teniendo déficits de $2 billones al año en Estados Unidos. ¿De dónde viene ese dinero? Del Banco Central, o al menos eso era lo que ocurría. No hay otra fuente. Si la Reserva Federal no imprime ese dinero, entonces el sector privado tendría que comprar esos bonos del Tesoro, pero no quieren. Los bancos centrales extranjeros tampoco quieren esos bonos, de hecho, quieren vender los bonos que ya tienen, no comprar más. No hay forma de financiar estos déficits. El gobierno debe reducir el gasto, pero no lo ha hecho. De hecho, si miramos la ley de reducción de la inflación, fue un proyecto de ley de gasto. Aumentaron el gasto para combatir la inflación. ¿Cómo se supone que eso funcione? Es el gasto lo que origina la inflación, porque el gasto se monetiza mediante el Banco Central. Así que, en lugar de combatir la inflación, crearon más. En lugar de apagar el incendio, echaron gasolina y fingieron que iban a apagarlo. Todo lo que hacemos, como perdonar préstamos estudiantiles, agrava el problema. Les dijeron a los estudiantes que no tienen que pagar sus préstamos, que gasten ese dinero en otras cosas, en más bienes y servicios, elevando aún más los precios. La Reserva Federal y otros bancos centrales están en un punto de inflexión. Están en una situación entre la espada y la pared. Durante años, pudieron posponer los problemas creando inflación y barriendo el problema bajo la alfombra, pero ahora la inflación se ha convertido en el problema. No pueden resolverlo creando más inflación, porque esa ha sido su solución para todo. El motivo por el cual aún no hemos visto un colapso en el mercado de bonos o en el valor del dólar estadounidense es porque el mundo todavía tiene fe en la Reserva Federal. Creen que pueden reducir la inflación al 2%, pero no pueden. Recuerden que en 2007, la Reserva Federal decía que no había problema con el mercado de hipotecas subprime y ya vimos qué pasó. En resumen, la Reserva Federal tiene un historial muy malo. Ahora están fingiendo que van a resolver el problema, pero es otra mentira. Sabían que la inflación no era transitoria, pero no lo admitieron porque no podían luchar contra ella sin derrumbar la economía. Solo cuando la inflación se convirtió en un gran problema político, la Reserva Federal dijo que haría algo al respecto, pero no tienen la capacidad de cumplir con esos compromisos.